la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces le dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible». Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho». Después la dejó el ángel. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya en el cierre de la primera semana del tiempo de Adviento en nuestro calendario litúrgico, este sábado de Adviento. Estamos, hermanos y hermanas, celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre María, Madre de Dios, Madre de Jesús y Madre nuestra, conforme a nuestra fe y la Sagrada Escritura. Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Hermanos y hermanas, hoy una gran celebración. Adviento es tiempo mariano también, ¿verdad? Y tenemos que verlo desde ese punto de vista, enfocados en el modelo que representa María en el tiempo de Adviento para cada uno de nosotros. Una inspiración en lo que podemos decir que nos trae la Virgen María en todo el proyecto y el plan de Dios. Adviento, como tiempo de esperanza, hace que nosotros podamos tener esa esperanza de alegría en que lo que yo voy a hacer en el nombre de Dios y contando con Dios se va a realizar. Que lo que yo voy a hacer no va a caer en un saco roto en el fondo y se va a perder, sino que inspirado por Dios y en el nombre de Dios, cuando hago las cosas, tengo una bendición por parte de Dios, y en eso nos queremos enfocar hoy en nuestro plan y en nuestro proyecto. Navidad trae mucha alegría a la vida de todos nosotros. Despedida de año, empezamos a ver el nuevo año con mucha novedad, como un nuevo amanecer, como un rocío en la mañana que nos da la frescura de que algo nuevo ha comenzado, y eso nos anima, hermanos y hermanas, eso nos entusiasma. Ahora bien, en cuestiones de planes, en cuestiones de proyectos, hoy vamos a analizar lo que sucede con María, porque María tenía sus propios planes conforme a una feligres judía que creía en Dios sobre todas las cosas. Pero Dios tenía otros planes también. Dios no descarta los planes que María había hecho, pero Dios añade nuevos planes a la vida de María, a su propósito y al sentido de su vida aquí en la tierra, conforme a la voluntad de Él. Y eso es lo que yo quiero que veamos todos nosotros hoy, hermanos y hermanas. Como Adviento nos llama a la esperanza, a tener esa firmeza, ese origen de todo proyecto humano, de todo lo que queremos alcanzar como meta, como logro, lo que queremos para nuestras vidas, hermanos y hermanas, que sea conforme a la voluntad de Dios. Por eso, hoy tenemos que hablar de que los planes de María, hermanos y hermanas, en la luz de Dios, en el acontecimiento que ocurre en su vida, son planes de proporciones divinas, no humanas.
de proporciones divinas. Vamos a preguntarnos si el plan que yo tengo en este tiempo de Adviento de esperanza es de proporciones divinas. Mira cómo es la idea fuerza que nos va a guiar a todos nosotros hoy en nuestro pensamiento que dirige la reflexión y la meditación. Dios interviene donde no existe posibilidad humana. Dios interviene allí donde no existe ninguna posibilidad humana. Y eso es una bendición para todos nosotros. Eso es un alivio, eso es apoyo, confianza, fiarnos en Dios, en nuestra fe. Hermanos y hermanas, lo que tenemos hoy en la palabra de Dios junto a María es un nacimiento milagroso. El nacimiento de Cristo es milagroso según y conforme lo narra la palabra de Dios. Acontecimientos de nacimientos milagrosos no solamente ocurren con Jesucristo el Señor, sino con otras figuras en la palabra de Dios. Así es que nosotros entendemos que el nacimiento de Sansón, hermanos y hermanas, fue un nacimiento milagroso, conforme lo narra el libro de Jueces en el capítulo 13, versículo 1 al 15. No solamente esto, hermanos y hermanas, el caso de Isaac también, con Abraham y Sara, en Génesis capítulo 18, versículo 1 al 5, fue un nacimiento milagroso donde la mano de Dios estuvo ahí. Nacimiento de Samuel, en Samuel capítulo 1, versículo 19 al 20, nacimiento milagroso, porque es plan de Dios. Y no solamente esto, hoy la palabra de Dios también nos señala en el versículo 36 que el nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento milagroso de parte de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 5 y siguiente. O sea que los nacimientos milagrosos, hermanos y hermanas, son porque son conforme al plan, al proyecto de Dios. Que Dios, aquello que está torcido, lo endereza, hermanos y hermanas. Que el plan de Dios toma prioridad en la vida. Y en eso tenemos todos, hermanos y hermanas, que estar abiertos. Y cuando Dios, hermanos y hermanas, interviene en la historia de nuestras vidas, en todo lo que nosotros somos, hacemos, hermanos y hermanas, en lo que tenemos nosotros en la vida, esa intervención de parte de Dios es favorable para nosotros. Míralo desde ese punto de vista. Si yo dejo entrar a Dios, la voluntad de Dios que se haga mía, la vida de Dios que se haga mía, para yo caminar de ahora en adelante, conociendo lo que significa el nacimiento de Cristo, esto va a ser de bendición, esto va a ser favorable para cada uno de nosotros, porque demuestra, hermanos y hermanas, que Dios cuida de la gente humilde. Cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando nos ponemos en manos de Dios, ayúdame, Señor, para que mi vida cambie. Ayúdame, Señor, para superar tantas dificultades. Ayúdame para que con tu nacimiento yo pueda ver la vida distinta, con nuevos ojos, con una inspiración verdadera que me motive a levantarme por las mañanas en tu santo nombre, a hacer lo que tengo que hacer, acostarme tranquilo sin dolores de cabeza, Señor, inspirarme en ti, porque yo quiero que las cosas cambien. Es bendición. Mira, si vemos por encima la palabra de Dios hoy, en el caso de María, la llama a la alegría. El versículo 28, hermanos y hermanas, alégrate. Oye, escucha esas palabras también para ti en el tiempo de Adviento, que es de esperanza. Alégrate. Juan, Carlos, Carmen, Sonia, alégrate. Llegó la Navidad en el sentido del nacimiento de Cristo, en una esperanza que algo va a suceder en mi vida. Y llénate de gracia, de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la bendición de Dios. Todo eso tiene que ser la motivación primera en nuestras vidas para poder llevar las cosas como Dios manda, en el camino que Dios quiere que estemos. No solamente eso, hermanos y hermanas, el versículo 30 nos pone a pensar en que María encontró el favor de Dios en su vida. Vamos a hacer todo lo posible para que Dios encuentre favor en nosotros. Que Dios encuentre favor en nosotros, que humildemente vamos a reconocer el nacimiento de Cristo. El favor de Dios es importante obtenerlo. Tenemos que purificarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que transformarnos, tenemos que convertirnos, tenemos que evangelizarnos. Todo eso está ahí, hermanos y hermanas, como parte, anticipación de lo que yo quiero hacer en el nombre de Dios. El versículo 35 también es importante en el sentido de no tener miedo, hermanos y hermanas. Cuando ponemos nuestros planes ante el altar de Dios, cuando contamos con Dios para todo cuanto vamos a hacer,
Le dijo el ángel a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dejemos que el Espíritu Santo esté a nuestro favor también y que nos cubra con su sombra, que nos ilumine nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, lo que nosotros somos humanamente, hasta aquello que nosotros poseemos, lo que tenemos. Primero el ser de lo que somos y luego lo que tenemos caiga sobre la sombra de ese Espíritu Santo de Dios. Y importantísimo ese versículo 37, ¿no? Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Cuando lo ponemos en sus manos, como me fío, como tengo garantía en una fe que sana y salva, hermanos y hermanas, veremos realizado lo que queremos, lo que necesitamos en el nombre de Dios. Así las cosas, hermanos y hermanas, de lo que estamos hablando es que tiene que haber disposición en nosotros. Tener disposición. Adviento nos llama en examen de conciencia a que tú y yo tengamos la disposición, no tener apegos, que eso es lo que nos limita. En los apegos es que vienen las objeciones, en los apegos es que viene la duda, la sospecha, la propia resistencia. Mira lo que dice el versículo 38 de hoy. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Disposición, la tenemos. Adviento nos prepara, nos inspira para que tengamos esa misma disposición. ¿Qué nos modela para el Adviento, hermanos y hermanas? Recordar a María. ¿Qué nos modela la Madre del Señor, la esclava del Señor? ¿Qué es esto que tenemos que ver en ella hoy? Pues mira, aceptar el mensaje incondicional de Dios y ponernos a su servicio. Básico, primero en mi vida. Yo tengo que aceptar el mensaje incondicional que viene por parte de Jesucristo el Señor en su palabra, que es para beneficio mío, que es para mi salvación. Y sobre todo es la disposición de ponernos al servicio de Dios. Siempre el servicio va a marcar, hermanos y hermanas, la bendición de Dios. En la bienaventuranza, en el bendito, en el dichoso, en ese de alegrarse. Eso, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, lo hemos dicho aquí en otros momentos, significa que cuando Dios nos elige para desarrollar su plan en primer lugar, y esa disposición es de servicio. Preparación y Adviento, hermanos y hermanas, también, además de la disposición, no pongamos resistencia, no te resistas, como dijimos ahorita. Hay personas que dicen que cuando le llega el anuncio a la Virgen María, pues la Virgen María empezó a dudar, empezó a sospechar y empezó a poner resistencia. Yo no creo que fue duda de resistencia, fue duda de buscar entendimiento, y eso es válido y eso hay que diferenciarlo, hermanos y hermanas. El versículo 34, cuando María le dice al ángel, entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Eso no es duda, hermanos y hermanas, de sospecha, de resistencia, jamás. Eso no lo podemos entender así. Hay personas que lo entienden así. Está buscando entendimiento, hermanos y hermanas, está buscando entendimiento. Aquí tendríamos que utilizar un salmo paralelo en torno a lo que pasa con el que se resiste a poner sus planes y proyectos, sus metas, sus alcances fuera del camino de Dios. El Salmo 33 y en otras versiones el Salmo 32 dice en el versículo Dios que Dios malogra los proyectos de los pueblos y deshace los planes de las naciones cuando están apartados de Dios, cuando no son conformes a la voluntad de Dios. Dios malogra eso, por lo tanto, no lo hagas fuera de la iluminación divina. Dios deshace esos planes que no van con los criterios evangélicos, con la vida cristiana, con el ser bautizado, con el matrimonio sacramental, con el cristianismo de mi iglesia. Dios deshace todos esos planes. Y el versículo 11 es más poderoso todavía en ese salmo, porque dice: el proyecto del Señor, el plan que tiene el Señor subsiste siempre. Sus planes prosiguen. Va a venir Cristo, pase lo que pase, hermanos y hermanas. Por lo tanto, sepamos que nada detiene a Dios.
Nada detiene a Dios. Y si yo me resisto a Dios, sus planes se llevarán a cabo. O sea que eso es no temor, eso no es miedo, hermanos, eso no es amenaza. Eso lo que significa es que nos están poniendo en la ruta necesaria, en lo que tú debes de buscar, porque yo estoy buscando resultados de bendición, yo estoy buscando resultados de misericordia, yo estoy buscando resultados de milagros en mi vida, yo estoy buscando resultados de compasión, de comprensión por parte de Dios, de apoyo por parte de Jesucristo el Señor. Eso es lo que yo estoy buscando y ese es mi norte en todo lo que estamos hablando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, preguntas que tenemos que hacernos hoy. ¿Tienes tú un plan? ¿Tienes tú algún proyecto para realizar en tu vida? ¿En qué lo estamos basando? ¿Cuál es el origen? ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Qué nos está inspirando? ¿Qué estamos leyendo para poder, pues, sustentar lo que queremos hacer? ¿De qué nos estamos fiando? ¿A quién estamos utilizando de modelo? ¿Qué voces estamos escuchando? El viento nos llama a hacernos esas preguntas, hermanos y hermanas, porque son las preguntas que depuran, son las preguntas que purifican, son las preguntas que al contestarlas vamos a dar con lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a preguntarnos también en este ambiente, ¿será mejor el plan que yo tengo que el plan que tiene Dios para mí? ¿Será mejor lo que yo estoy proyectando sin Dios? ¿Mejor que lo que Dios está proyectando para ti? Vamos a enfocarnos primero en lo que Dios proyecta para cada uno de nosotros. María, hermanos y hermanas, como tú y yo en la vida, tenía un plan. María tenía un proyecto en su vida. En ese momento no había llegado el ángel. En ese momento María no sabía que Dios contaba con ella. Pero el versículo 27 es bueno para decirnos, hermanos y hermanas, que María tenía su proyecto. Cuando llega el ángel, llega a una joven virgen, dice la palabra, que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Ese era el plan de María. Ser novia de José, casarse con José, tener familia con José, vivir su vida como una mujer judía, digna y respetuosa, con mucho temor reverencial por parte de Dios. Tener sus nietos también, ver a sus hijos crecer, tener su casita, tener su finquita, su terreno, tener las ovejitas, tener las cabras, tener lo que necesitaba, trabajar, vivir. José también tenía sus planes, hermanos y hermanas. Esos planes eran conforme a la voluntad de Dios, pero el plan que ocurre hoy aquí, hermanos y hermanas, es un plan de proporciones divinas. Y cuando yo evalúo las cosas, mi plan es de proporciones humanas. No necesariamente que Dios no esté. Mi plan es de proporciones humanas. Estoy yo abierto a dejar un espacio para considerar un plan que viene por parte de Dios, hermanos y hermanas, que es de proporciones divinas. Y esto significa muchísimo para nosotros. El proyecto humano para nuestra vida, hermanos y hermanas, igual que el proyecto humano que tenía María junto a José en su momento, esto no significa que no fuera bueno. Lo que pasa es que Dios irrumpe en la vida de ella para presentarle y proponerle otro proyecto. Un proyecto que tiene que ver con algo de mucho peso. Pero al ser de proporciones divinas, no lo vas a lograr solo. Necesitas la ayuda de Dios. Los proyectos, hermanos y hermanas, los planes de nuestra vida no se construyen de cualquier manera. Hace poco aquí lo dijimos, la vida cristiana no se vive de cualquier manera, no se disfruta de cualquier manera. Los planes tampoco, hermanos y hermanas, los planes que yo tengo, tú no los puedes hacer de ninguna manera, de cualquier manera, porque tú eres cristiano, porque tú eres bautizado, porque tú crees en Dios. Eso tiene que estar primero en cada uno de nosotros. Nuestros planes, fíjate en esto, que estén llenos de la gracia de Dios. Versículo 28 de hoy. Que Dios halle gracia en nuestros planes, hermanos y hermanas. Que Dios vea realmente que el Señor está con nosotros. Versículo 28 de hoy. Así tiene sentido el plan. Así es que nos acompaña Dios. Porque Dios lo que quiere es acompañarnos. Si Dios viene en Jesucristo el Señor, es para acompañarnos, que el Señor esté con nosotros, hermanos y hermanas, fuente de bendición.
Ahora, ¿cómo le damos forma? Tú y yo, hermanos y hermanas, ¿cómo le damos forma? ¿Cómo le damos unidad a nuestro plan? Necesitamos un molde, hermanos y hermanas. Un molde vivo en todo sentido de la palabra. Vivo significa con Dios, no de acuerdo al mundo. Vivo de acuerdo a las cosas espirituales, a las cosas divinas, a lo que viene de Dios. Ese es nuestro molde. Piensa por un momento, como ejemplo, hermanos y hermanas, en un artista plástico que quiere realizar una escultura. El artista plástico tiene dos formas de realizar ese plan, ese proyecto, esa escultura. Puede hacerlo, hermanos y hermanas, con una gran piedra, la cual tiene que usar un cincel y tiene que utilizar un marrón para golpear duramente la piedra y le vaya dando forma. Míralo en términos espirituales, hermanos y hermanas, cuando nuestro plan no viene de parte de Dios, vamos a pensar que nos están moldeando la vida, que nos están creando una imagen como si fuera cincel con marrón, a golpes. Y por eso a mucha gente pues no le gusta poner sus planes dentro de las cosas de Dios, pero no es Dios. Es que el plan que yo he elegido, como no tiene a Dios presente, hermanos y hermanas, es como piedra que con cincel hay que estarle dando con ese marrón hasta que tome la imagen y la forma. Pero hay una forma más sencilla, que es la que yo quiero asemejar a lo que pasa hoy. Hay una forma mucho más sencilla, hermanos y hermanas, y tiene que ver con el molde. Un molde, hermanos y hermanas. Cuando el artista gráfico, el artista busca el molde, lo busca porque es más adaptable. Es más adaptable para lo que él quiere. Es más flexible. Escucha esas palabras. Es más blando. Es más dócil. Es más manso. Es más obediente. Fíjate en todas esas cualidades. Cuando tenemos esa adaptabilidad a lo que Dios quiere, lo ponemos en nuestros planes, cuando somos flexibles a la voluntad de Dios sin resistir, blandos en la corrección por parte de Dios, dóciles para obedecer lo que Dios manda en la vida nuestra. Cuando nos volvemos mansos de corazón, ahí está esa gracia de Dios. Seamos así para nuestro Dios. En sus planes nos quiere formar, dirigir, que tengamos éxito, que logremos, que estemos saludables, que no nos falte nada realmente en el nombre de Dios. Así que todo eso, hermanos y hermanas, hoy nos tiene que llamar la atención en el tiempo de Adviento y al cerrar esta semana, que es de bendición. Estamos en tiempo de esperanza. Estamos preparándonos para recibir al Señor. Estamos limpiando la casa y purificándola para que habite y se quede con nosotros. Acuérdate de esto. Dios se quiere hospedar en ti. Dios se quiere hospedar en tu matrimonio. Dios se quiere hospedar en tu vida. Dios quiere estar contigo. Es plan que debo de tener, es proyecto. Yo debo de incluir ese propósito en la vida. ¿Cómo podemos concluir hoy, hermanos y hermanas, en esta fiesta tan bonita, mariana, en un sábado mariano? Mira, hermanos y hermanas, María entiende que ella era solo de Dios. Eso es una de las bendiciones que nosotros vemos hoy. María entiende que era solo de Dios. Y María lo que nos transmite es que nunca podía ser de otro. No podía ser de otro ni entregarse a la voluntad de otro, sino solo suya, solo de Dios. Adviento, en tu oración, soy de ti, Señor. Tú me has creado. Soy imagen y semejanza tuya. Por mí es que tú envías a tu Hijo para que yo tenga la salvación y la bendición y la protección en esta vida. No podemos tener el corazón dividido, hermanos y hermanas, solo con Dios. La gracia se origina siempre en Dios. Cuando tenemos gracia como María, significa que María fue amada por Dios. Significa que María sería favorecida por Dios. Esperanza de Adviento busca para ti y todo lo que envuelve tu vida, con tu matrimonio y tu familia, ser amados por Dios. Señor, queremos ser amados por ti, queremos contar con tu favor. Eso es bendición. Que Dios diga bien de mis planes, que Dios apruebe mis planes. Dios no nos utiliza, hermanos y hermanas, Dios no es humano. Dios no nos utiliza en una forma de oportunismo, ¿no? Sino que Dios nos quiere para un servicio, porque nos ama.
Y no es un propósito, hermanos y hermanas, de contar contigo en un momento y después te olvido. No pienses en eso, de que en un momento dado me entregué, cumplí, hice lo que me mandó Dios, sus planes son mis planes, sus caminos son mis caminos, y de repente me siento como que huérfano y Dios no está conmigo. No, eso es equivocado. Inspírate por el Espíritu Santo. Es permanente lo que Dios va a hacer con nosotros. No es oportunista. No es solo para un momento. En el caso de María, hermanos y hermanas, Dios no utiliza a María por un rato, para que cumpla, lo logre y me olvido de ti. Esa mentalidad está ahí afuera y mucha gente cree en eso. Y por eso subestiman a María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús y la Madre nuestra. La subestiman porque creen que Dios la utilizó en una forma oportunista con este propósito y después, gracias María. Eso sería, o eso equivale, hermanos y hermanas, a pensar que María lo que hizo fue que le prestó su vientre en su cuerpo a Dios para su proyecto. Y después de eso, yo no tengo que ver nada con esto. María no alquiló su vientre, hermanos y hermanas, María no está en esa. O sea, y Dios no estaba pidiendo que alquilara su vientre, que le prestara su vientre, y después de esto te puedes ir, María, y hacer todo lo que tú quieras y tener más hijos. Y tener más hijos. Aquí hoy tenemos que recordar, hermanos y hermanas, en la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nuestra fe por palabra de Dios, nuestra fe por revelación divina, nuestra fe por inspiración divina a ti y a mí, como católicos, en los planes que tiene Dios con María y en lo que hizo Dios con María, que María fue virgen antes y después del parto. Eso es esencial para nosotros. Y uno dirá, o la gente se preguntará, no, eso no es posible, Jesús tuvo más hermanos, quiere decir que María tuvo otros hijos. Hermanos y hermanas, María fue virgen antes y después del parto. Utiliza ese versículo 37 de hoy, hermanos y hermanas, no es poderoso para Dios, no hay nada imposible. ¿Por qué lo dudas? ¿Por qué lo sospechas? Para Dios no hay nada imposible. Mantuvo a la Virgen María inmaculada. Inmaculada también en la concepción. Está llena de gracia, libre del pecado original, era lo que buscaba. Eso ocurre en María. ¿Cómo va a ser posible que María fuera inmaculada, que no tuviera pecado, si es parte de la humanidad? Oiga, versículo 37 de hoy, ¿qué dice el versículo 37? Para Dios nada es imposible. Todos estos versículos 26 al 38, hermanos y hermanas, hablan de por qué María fue escogida y no fue Juana, la hija de Zebedeo, qué sé yo qué, y no fue Magdalena, la hermana de qué sé yo quién, allá no, fue María, con algún propósito y porque halló la gracia en ella. Eso para nosotros es relevante, hermanos y hermanas, muy relevante. Y por tanto lo tenemos que tener en mente. Hay bendición, hermanos y hermanas, en todo cuanto aparece hoy en favor de María y en favor nuestro. Busquemos sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, nuestro plan, nuestro proyecto, inspiración a María Santísima, hermanos y hermanas, como modelo, utilizándolo a ella, que es para bien lo que quiere Dios. Y cuando somos humildes y lo reconocemos, ahí es que somos exaltados, bienaventurada entre todas las mujeres. Amén y amén. Hoy la iglesia nos pone el Salmo 97, hermanos y hermanas, para nuestra reflexión en oración. La humanidad ha conocido el camino de su liberación y la salvación en la venida de Cristo, Dios hecho hombre, y también en su resurrección. Cuando hay persecución, Dios libra. Dios no está rompiendo mis planes estrictamente. Dios no me está quitando mis planes, mis proyectos, mis metas. Dios no quita, Dios te libra. Cuando caemos en la voluntad de Dios, Dios nos libra de algunos peligros, de algunas situaciones. Ten fe, eso va incluido ahí también. Oremos al Señor. Todos, hasta los confines del mundo, han visto la salvación de nuestro Dios. Aclamen al Señor toda la tierra. Estallen en gritos de alegría. Amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio, con una nueva meditación de la palabra de Dios, para inaugurar el segundo domingo del tiempo de Adviento. Todo
cuanto hagas hoy junto a los tuyos, esos planes, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios y su honra, te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana.